La Edad Media fue una época repleta de sucesos que comenzarían a moldear el mundo moderno. En la actualidad no es raro escuchar que se utiliza el término medieval de forma peyorativa para denotar que algo es salvaje, atrasado en el tiempo. Este periodo de tiempo comienza con la destitución del emperador romano Rómulo Augusto y la caída de su imperio. Abarcó unos 1000 años hasta que Colón arribó en el continente americano. Tantos siglos dejaron no solo historias de horror, que las hubo, sino un enorme proceso de modernización. La humanidad empezó a profundizar el estudio del mundo que lo rodeaba y a desarrollar inventos para mejorar la calidad de vida, algunos de ellos que se continúan utilizando hasta el presente, como los lentes de lectura o la brújula. Las ciencias avanzaban a la par de la religión. El Islam, por ejemplo, surge en la Edad Media y comienza un proceso de expansión comparable al que tendría la Iglesia Católica en América 10 siglos más tarde. La irrupción de nuevas filosofías religiosas generaron conflictos. El choque de paradigmas nunca es algo sencillo de manejar, y mucho menos cuando se discuten conceptos intangibles como la fe. La Inquisición surge entonces como un mecanismo eclesiástico para perseguir a todos aquellos que consideraban herejes, un eufemismo para englobar a todos los que iban en contra del dogma católico. En el video de hoy repasaremos la historia de la Inquisición europea y cómo las colonias americanas se vieron afectadas por este sangriento proceso. Pero antes, no olviden dejar en la caja de comentarios alguna sugerencia para futuros videos. También, si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube les avisará cuando suba nuevo video. Y también me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. ¿Qué fue la Inquisición? Para entender la Inquisición en Colombia debemos primero saber qué fue la Inquisición. En el año 1184, el Papa Lucio III promulgó el Ad Abulendam, un texto en donde básicamente le encargó a los obispos que persiguieran a aquellos que consideraran herejes. Esta primera etapa del proceso, que se conoce como Inquisición episcopal, no tuvo la envergadura que ganaría algunas décadas después. Los mal llamados juicios fueron esporádicos y no existía aún una institución encargada de regularizar y organizar la cacería. Recién en 1231, por obra del Papa Gregorio IX, se crearon tribunales eclesiásticos en donde se instruyó a frailes dominicos y franciscanos para que se convirtieran en inquisidores oficiales. Respondían directamente a la autoridad papal y fue el inicio oficial de la Santa Inquisición. Esta segunda etapa se la conoce históricamente como la Inquisición papal. Es en este periodo en el cual la institución comienza a organizarse con reglamentos internos y amplían el concepto de herejía. Ya no perseguían a personas con creencias antagonistas al credo católico, sino que empezaron a buscar gente que practicara supuestamente la hechicería. La persecución era impulsada por la superstición. El brazo de la Inquisición se expandió a territorios como, por ejemplo, Francia, Alemania e Italia. Bernardo Guidoni fue un hombre de origen francés devoto de la fe católica. Dedicó su vida a la historia y la filosofía. Cuando la Inquisición comenzó a cobrar impulso, escribió uno de los libros que se considera parte de los pilares de la doctrina, Práctica de la Inquisición en la depravación herética. Se popularizó entre los inquisidores y el propio Guidoni ejerció el mismo rango en Toulouse entre 1307 y 1323. Su gran influencia en la Iglesia Católica le permitió que se desviara la atención hacia tres grandes grupos: los valdenses, las beguinas y los cátaros.
tres ramas del cristianismo que por mantener prácticas ajenas a los dogmas reformistas que habían impuesto los papas, se convirtieron en objetivos de la Inquisición. Esta persecución es un ejemplo paradigmático de lo volátil que podía ser la institución inquisidora. Estos tres grupos religiosos fueron perseguidos por cuestiones políticas principalmente. Los valdenses, cátaros y las beguinas creían en una iglesia enfocada en la austeridad, mientras que la Iglesia Católica se había embarcado en una era de enriquecimiento gigante. Como los inquisidores tenían el aval del Papa, sus palabras se convertían en ley. Guidoni investigó más de 600 casos de herejía, de los cuales 43 terminaron quemados en hogueras. La Inquisición tenía métodos poco sutiles para llevar adelante sus interrogatorios. La tortura era el método predilecto. Someter al acusado a distintos tipos de padecimientos físicos para intentar obtener una confesión. Esta terrible metodología era aceptada por la Iglesia Católica, pero en la Edad Media justificaron su decisión avalando solamente aquellas que supuestamente no pusieran en riesgo la vida del acusado, no le cercenaban una extremidad y solamente podían aplicarla una sola vez por acusado. Algunos de los métodos predilectos parecen salidos de una película de horror. El potro, por ejemplo, consistía en atar a una persona por las extremidades a una mesa especial. Mediante un sistema de cuerdas unidas a unas ruedas, los torturadores accionaban las palancas manualmente, estirando los brazos y piernas de la víctima, desgarrando tendones, músculos y en algunas ocasiones provocando desmembramientos. El método llamado los carbones, como su nombre lo indica, consistía en colocar en zonas sensibles del cuerpo carbón al rojo vivo. Otra de las predilectas involucraba a tapar las fosas nasales del preso, introducirle una especie de embudo en la boca y allí arrojar casi 1 litro de agua. A menudo llevaba a la muerte cuando el estómago se desgarraba por la súbita ingesta de tanto líquido. La famosa doncella de hierro o dama de hierro era un sarcófago metálico con clavos de hierro en su interior. Quien era condenado a esta tortura terminaba dentro del aparato de tortura que se cerraba sobre el cuerpo, perforando a la persona y provocando la muerte por desangramiento. Muchos historiadores dudan que se haya utilizado extensamente esta metodología, pero la dama de hierro existió y era una forma brutal de matar a alguien. La creatividad a la hora de elaborar sistemas de tortura es innegable. Muchas prácticas se concentraban en los genitales de los acusados, especialmente de las mujeres y de la población homosexual. La Iglesia, por supuesto, niega haber sido partícipe de aquellos métodos que derivaban en la muerte. Afirmaron que su tarea era la de encontrar la verdad y que atendían a los presos ofreciéndoles comida e incluso curando sus heridas. Los católicos atribuyeron la creación de los dispositivos de tortura más sanguinarios a las iglesias protestantes. Para que alguien cayera víctima de la Inquisición, bastaba con una mera sospecha. Quien lo apresaba le ofrecía una salida rápida al proceso, confesar su crimen de herejía y, de ser posible, delatar a otros posibles cómplices. En líneas generales, el acusado no tenía derecho a una defensa, era todo un proceso secreto. Cuando encontraban culpable a la persona señalada, pero había confesado el crimen, podía pasar un tiempo en prisión utilizando cruces amarillas para distinguirse del resto de la población carcelaria. Los veredictos se leían en homilías públicas y las ejecuciones a muerte también se realizaban en presencia de público. Una vez que ejecutaban a quien consideraban culpable, la Iglesia le confiscaba los bienes supuestamente para compensar los gastos del proceso y su ejecución. En 1480, la Inquisición llegó a España. La principal diferencia que establecieron fue la autoridad máxima de la institución. Si bien reconocían al Papa, en España el tribunal dependía directamente de la corona española. En Sevilla se dieron los primeros juicios y ejecuciones. El principal objetivo que tuvieron los inquisidores españoles fueron los judíos y sus descendientes. No importaba que se hubieran convertido al catolicismo, su mera ascendencia le hacía sospechar a la Inquisición que podrían estar llevando a cabo rituales religiosos en secreto.
A partir del siglo XVI, con la llegada de los musulmanes a Europa, ellos también se convirtieron en un blanco. Los motivos eran similares a los que sufrían los creyentes judíos. Con la llegada de Colón y el inicio de la colonización del territorio americano, los invasores trajeron no solo su poderío de fuego, sino sus doctrinas religiosas. La Iglesia Católica fue una de las principales entidades inversoras para la expansión global del territorio y junto con sus iglesias trajeron también sus costumbres. La Inquisición llegó a América durante el siglo XVI. La Inquisición americana. La Inquisición en Portugal se desarrolló en simultáneo con España y también respondía a su propia corona. Estos dos reinados fueron los más fuertes en el continente americano y tras su llegada no solo trajeron sus ideales religiosos, sino sus prácticas, tanto las más inocuas como las más terribles. En el siglo XVI comenzaron los tribunales inquisidores en América. El primero en instalarse fue en México en el año 1521. Fue casi inmediatamente a la llegada de los europeos para asentarse en el continente. El primer objetivo era la conversión espiritual de los nativos, seguido de la ejecución de 2 conquistadores. ¿La acusación? Sospechaban que eran judíos conversos que tras duras torturas confesaron que seguían practicando en secreto la religión. El avance de la corona española en México fue feroz. Muchos fueron perseguidos y ejecutados por bigamia, por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, por prácticas de adivinación y hechicería, sumado a creencias que los españoles consideraban superstición. En paralelo, destruyeron códigos mayas, conocimiento ancestral y el testimonio de una civilización fascinante que quedó sumida en la oscuridad por siglos. El segundo tribunal inquisidor se creó en Lima en 1571 y el tercero en Cartagena en 1610. En Brasil, dominado por la corona portuguesa, llegaban inspectores de la Inquisición a fiscalizar, pero ninguna institución se erigió en el país. En las colonias inglesas de lo que sería Estados Unidos, los juicios y ejecuciones también se instalaron. Los más famosos fueron los que se llevaron a cabo en Salem, que pasaron a la cultura popular y se los recuerda hasta el día de hoy. La institución eclesiástica había llegado al nuevo continente. En 1610, el rey Felipe III implementó la Inquisición en Cartagena de Indias, que se convirtió en la sede del nuevo reino de Granada. Inicialmente estaba compuesto por 2 inquisidores, un fiscal y empleados que hacían trabajos administrativos y oficiaban como fuerzas de seguridad. El territorio que sería Colombia recibió un proceso de inquisición menos violento que el que se vio en Europa. Lejos había quedado la época de Tomás de Torquemada, llamado el Gran Inquisidor, a quien se le atribuye haber condenado a muerte a más de 10.000 personas en Castilla y Aragón. Aquí habían cambiado algunas de sus reglas. Los habitantes nativos del continente terminaron escapando a sus leyes, pese a que en otras colonias sufrieron persecuciones. Parecía que la barbarie había quedado en territorio europeo. Pero era tan solo meras apariencias. ¿Cómo actuó la Inquisición en Colombia? Los tribunales tenían como objetivo controlar el ingreso de otras religiones al país. No iban a evangelizar ni buscaban convertir a los nativos, sino que su principal rol era fiscalizar a los colonos que llegaban todo el tiempo. El principal temor era que nuevas ideas religiosas, contrapuestas a la católica, terminaran por quitarle poder a la corona española. La vigilancia de los inquisidores y sus empleados recayó sobre negros, blancos y mulatos por igual. Los primeros inquisidores alquilaron 3 casas en la plaza donde en la actualidad se encuentra el Palacio de la Inquisición. Allí leyeron públicamente un texto de 7 capítulos en donde obligaban a denunciar a judíos, a seguidores de Mahoma y luteranos también. Se les informó a la población que toda forma de brujería, blasfemia, adoración al diablo, las relaciones íntimas con miembros de la iglesia o la posesión de libros prohibidos serían penados. La Inquisición colombiana se encontró con una realidad mucho más compleja. La población de un día para otro se encontró en la obligación de delatar a personas sin tener una idea clara de cómo juzgar las ofensas que el tribunal consideraba válidas.
Entonces comenzaron a espiarse los unos con los otros. La gente no vio el proceso novedoso como una forma de purgar el alma, sino como una herramienta de venganza. Los sectores marginados fueron, por supuesto, quienes más sufrieron las acusaciones de las clases dominantes. Los esclavos fueron acusados de herejía, de negar a Dios mientras eran azotados. Se los acusaba de pertenecer a sectas. Se denunciaban a mujeres por preparar pócimas para vengarse de sus maridos. Varios sacerdotes fueron señalados por haber solicitado favores sexuales a sus feligreses. Pese al aluvión de denuncias, la Inquisición en Colombia palidecía frente a los hechos que sucedían en Europa. Los registros de la época son inexactos en cuanto al número de ejecuciones. Algunos hablan de 3 personas, otros de 5, algunos afirman que fueron 7. Es probable que muchos documentos que detallaban estas terribles muertes se hayan perdido o se hayan destruido. No obstante, algunas historias de supuestos herejes que cayeron en manos de la Inquisición en Colombia trascendieron. Los detalles son objetos de debate hasta el día de hoy, pero pese a las discrepancias, estas narraciones consiguen abrir una ventana hacia el oscuro pasado de Colombia. María Cacheo. Vamos a comenzar con el caso de María Cacheo, más conocida como la Bruja de Pácora. Era una mujer negra de unos 40 años, nacida a la orilla de los ríos de Guinea en el continente africano. Ella fue denunciada cuando llegó a América y, sin ser sometida a ningún tipo de tortura, comenzó a confesar unos 14 asesinatos entre adultos y niños. Entre ellos se encontraban sus 2 hijos, Helenilla y Juanillo. La gente afirmaba, y ella después contó ante los sorprendidos inquisidores, que era capaz de convertirse en caimán, en pato, en cabra y hasta en un ratón. Se juntaba junto a sus aquelarres para adorar al diablo y comer carne humana. Afirmó que podía volar. Durante las jornadas de interrogación delató a numerosas personas, entre ellas su esposo, a quien señaló como brujo y practicante del satanismo. El tribunal, por supuesto, la encontró culpable, pero María aparentemente se mostró arrepentida de sus blasfemias, de su herejía, de sus asesinatos. La condenaron a 2 años de cárcel, le confiscaron los pocos bienes que tenía. Después de salir de prisión la llevaron a la calle, en donde recibió 100 azotes en la espalda y terminó pasando el resto de sus días en el Hospital San Sebastián, en donde sirvió a los enfermos pobres hasta el día en que murió. La confesión y el arrepentimiento la salvaron de morir, pero la condenaron a pasar sus días recluida. Ana Beltrán no tuvo la misma suerte. Ana Beltrán. Ana fue una mujer de color que cayó bajo las garras de la Inquisición. La acusación fue herejía, blasfemia y brujería. Al igual que cualquier proceso de este estilo, Ana fue sometida a los 3 pasos que tenía el tribunal. La primera instancia era revelar a los inquisidores la ascendencia familiar. Así buscaban discernir si tenía orígenes religiosos heréticos. También investigaban su trabajo, si había viajado, el nivel de educación que ostentaba el prisionero. Ana, al provenir de África, no pasó la primera instancia. El segundo paso era la confesión voluntaria de la víctima. Si afirmaba haber violado los protocolos de la Santa Inquisición, podía acceder a una pena menor, como en el caso que mencionamos anteriormente. Pero Ana no tenía nada que confesar. La tercera etapa consistía en la abjuración. Los inquisidores, armados con una Biblia, recitaban versos y argumentos teológicos al prisionero que supuestamente refutaban las creencias heréticas. Buscaban que el acusado se convirtiera a la fe católica y así salvara su alma. Ana se rehusó, entonces las torturas continuaron. Con un aparato simple de madera y sogas llamado mancuerna, aplastaron la mano de Beltrán, le fracturaron los huesos de los dedos y le trituraron la muñeca. Los gritos de dolor de esta mal llamada bruja inundaron la húmeda sala de torturas. Cuando el tormento físico acabó, el tribunal consideró que la pena se había ejecutado con eficacia. Debería haber terminado allí. Pero la muñeca pulverizada se infectó y no quedó más remedio que amputar la extremidad. Lejos de acabar con el padecimiento, el brazo se gangrenó. La sangre de Ana Beltrán se encargó de esparcir por su cuerpo la infección que en cuestión de días
y con una agonía imposible de imaginar, acabó con la vida de la mujer. Fue perseguida por el color de su piel y aunque su condena no fue la muerte, fue una víctima más de la Inquisición. La hoguera. Como mencionamos antes, los registros sobre las ejecuciones siguen sujetos a debate. Los documentos oficiales son escasos y las historias muchas veces se contradicen. Se sabe que fueron 5 las personas que, acusadas por brujería, herejía o practicar el judaísmo de forma clandestina, terminaron quemados en hogueras. Sus nombres fueron Joseph Jiménez, Francisco del Valle, Juan de Frías, Juan Vicente y Adán Edón. Poco se sabe de sus procesos, más allá de su destino final, abrazados por las llamas de la Inquisición. Es un número ínfimo si se toma en consideración las miles de personas que perecieron en Europa con métodos de ejecución similares, pero aún así forma parte de la terrible historia no solo colombiana, sino latinoamericana. Conclusión. Se estima que fueron casi 600 personas las que se juzgaron en tribunales de América Latina y más de la mitad de estos casos se dieron en Cartagena. La razón era sencilla. Durante décadas fue el puerto más grande de la región. Llegaban esclavos permanentemente que terminaban siendo distribuidos en las diferentes colonias. Ellos traían sus propias costumbres y creencias que la mayoría de las veces chocaban con las de la Iglesia Católica. A esto se le sumó el frenesí acusatorio de las clases sociales dominantes que simplemente no toleraban el color de piel de sus esclavos. Era la receta ideal para una catástrofe que, por suerte, no contó con más víctimas fatales. La mayoría de los condenados terminaron sus días en prisiones, privados de sus bienes materiales, realizando trabajos en hospitales. Pero el dato más alarmante de todos fue que de estas personas acusadas y procesadas, la mayoría fueron mujeres. Con las revoluciones estallando en América, el 11 de noviembre de 1811 se dio el primer intento de destitución al Tribunal Inquisidor, que fue derrocado pero no terminado. Pablo Murillo, un explorador español, lo restituyó en 1816 y se dedicó a perseguir a los inmigrantes africanos, sus descendientes y a los masones. No fue sino hasta el 22 de agosto de 1821 cuando se celebró el Congreso de Cúcuta, cuando la Inquisición fue abolida definitivamente. Un nuevo gobierno había llegado. Era popular, representaba a sus habitantes y había cortado las cadenas que ataban el poder con España. Una nueva era había comenzado, pero las famosas cacerías de brujas continuarían hasta la actualidad. La discriminación hacia grupos minoritarios o marginados es un mal transversal a la historia. Tal vez no existan tribunales inquisidores que condenen por crímenes supersticiosos a los acusados, sino que los mecanismos se han refinado, se han adaptado a las nuevas formas de hacer política, de aplicar el poder judicial, de redistribuir las riquezas. La opresión nunca se extingue, solo se transforma. La última palabra la tienen ustedes como siempre, y la pueden volcar en la caja de comentarios. Esta fue la historia de la Inquisición en el Virreinato de la Nueva Granada, una de las páginas más oscuras y menos conocidas de la historia colombiana. Y con ustedes la reina de la casa estuvo pendiente de toda la historia de la Inquisición en Europa, en Latinoamérica, en Colombia. A ustedes gracias por llegar hasta el final del video. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones y de esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Espero además comentarios y sugerencias para futuros videos. Nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Bye. Uy, con el ojo, bye. Chao.